La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Las antiguas profecías de la Biblia predicen la llegada de un hombre en nuestros días que tendrá un catastrófico y devastador impacto en el mundo entero. El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado, y su influencia será sentida alrededor de todo el mundo, trayendo engaño y muerte en cada rincón de este globo. La Biblia y la historia demuestran que su sistema de manipulación y engaño ya está tomando lugar entre nosotros. ¿Puede reconocerlo? ¿Quién es este individuo? ¿Qué revela la Biblia acerca de él? ¿Y qué debemos hacer con este conocimiento? Acompáñenos hoy en El Mundo de Mañana al responder a la pregunta: ¿quién es el profetizado hombre de pecado? Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Es un deleite tenerlos con nosotros. La Biblia describe a ciertos individuos quienes son profetizados, que arribarán en la escena mundial en los días que se aproximan y quienes tendrán un impacto devastador en la vida cotidiana, literalmente, para todo ser humano en la faz de la tierra. Estos individuos y sus acciones tendrán impacto sobre usted y su familia, así como también en mi familia. Y ningún alma que tenga aliento sobre la tierra podrá escapar a su poder y a su influencia. Francamente, desatarán un enorme poder, más grande del que haya sido visto alguna vez por el ser humano. Y estos serán servidores del propio Satanás. El apóstol Pablo mencionó a uno de estos individuos en un pasaje profético, en una carta a los tesalonicenses, en la cual lo llama el hombre de pecado. Hoy en este programa del Mundo de Mañana vamos a investigar lo que dice la Biblia acerca de este hombre de pecado. Así puede estar prevenido de lo que va a acontecer, de qué es lo que debe esperarse y qué debe hacer para protegerse usted y a su familia. Porque como lo demostraremos, el corrupto sistema que respalda a este hombre de pecado ya está muy bien establecido en su lugar hace tiempo. También le ofreceremos uno de nuestros folletos proféticos más populares: ¿quién o qué es el anticristo? Asegúrese de contactarnos o visítenos en elmundodemañana.org para obtener una copia. Con respecto al hombre de pecado, leemos acerca de él en un pasaje en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, contrario a la ley, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí tenemos mucha información para desempacar.
Enfoquémonos primero en algunos puntos breves. Debemos notar que este hombre de pecado, también llamado aquí el inicuo, será consumido por el Espíritu de Jesucristo a su retorno y destruido con el resplandor de su venida. Claramente, este ser humano estará vivo y al poder en el momento que Jesucristo retorne a la tierra y será destruido en el momento del retorno del Señor en los años que se aproximan. Pablo menciona claramente que este hombre de pecado viene por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Hará demostración de un tremendo poder, lo que aparentará ser milagros del poder de Dios, pero en realidad, sin lugar a dudas, serán desarrollados por el poder de Satanás, para su propósito maléfico de engaño y destrucción. Solamente existe otro individuo en la profecía, que es explícitamente descrito actuando y desempeñando estas señales. En Apocalipsis, es llamado el falso profeta. En el capítulo 13, comenzando en el versículo 13, nos es dicho de este falso profeta: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Puede imaginarse lo que será ver a un ser humano que quizás simplemente con sus palabras cause que descienda fuego desde el cielo al dar su orden? Sin lugar a dudas, conquistará la atención del mundo entero. Apocalipsis 13 describe cómo este hombre de pecado, el falso profeta, usará sus prodigios demoníacos de poder satánico para causar que el mundo entero adore a otro, a la infame bestia del Apocalipsis. Hablaremos más adelante en el programa acerca de la relación que existe entre el hombre de pecado o falso profeta y la bestia del Apocalipsis. Pero primero, quizás sorprenda a algunos de nuestros oyentes que tales señales y prodigios sobrenaturales puedan ser hechos por este hombre de pecado o falso profeta. ¿No son estos milagros solamente posibles por el poder de Dios? La Biblia dice que no, que este no es el caso. De hecho, un precursor del futuro hombre de pecado que hacía milagros, pero en tiempos antiguos, era Simón el hechicero, también llamado Simón el mago. Es descrito en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón el mago era un hechicero, no era un hombre de Dios para nada, aunque la gente creía que lo era. Su poder hacía señales y milagros que no venían de Dios, sino de Satanás. El hombre de pecado será igual, y los prodigios que haga capturarán la atención del mundo entero en los días que se aproximan. Recién hemos comenzado, y hay mucho más para discutir. Pero antes de continuar, debo asegurarme que usted tenga oportunidad de requerir este apasionante folleto absolutamente gratis, sin ningún costo ni obligación. ¿Quién o qué es el anticristo? Esta misteriosa figura ha sido discutida y especulada durante siglos. Pero, usando su propia Biblia, este folleto claramente podrá descubrir la identidad del anticristo sin que le queden dudas, y la identidad del sistema religioso que él forzará sobre todo el mundo. Un sistema religioso que existe hoy y que está activamente envuelto en los asuntos mundiales ahora mismo. Usted necesita realmente este apasionante folleto. Solicite una copia hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad,
El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En el último segmento mencionamos que el hombre de pecado usará asombrosos milagros logrados diabólicamente para engañar al mundo. Así como sucedió con Simón el Mago en el primer siglo, la gente verá estos milagros y asumirán que es el gran poder de Dios que está presente en el hombre de pecado, aquel final profeta del mismo Satanás. Relacionado a esto, la profecía de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice algo bastante asombroso acerca de las pretensiones de este hombre de pecado. En el versículo 4, Pablo dice que este individuo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, amigos, es lo que se llama ser pretencioso. La palabra griega aquí traducida como opone indica oposición hacia Dios, así como la palabra anticristo indica oposición hacia el Mesías. Y de hecho, 2 de Tesalonicenses activamente contrasta la llegada del inicuo, el hombre de pecado en el versículo 9, en comparación con la venida del Señor en el versículo 8. Estas son dos venidas. Una es la del Mesías, el Señor Jesucristo, y la otra es de aquel que se opone a él, el anticristo. ¡Qué osadía que tendrá este individuo! Pretensiones de Dios que han sido comunes en muchos líderes mundiales y dictadores a través de la historia. Y este individuo será un extremado ejemplo de tal vanidad. Pero este líder religioso no estará solo. La bestia del Apocalipsis también tendrá sus propias pretensiones, de autoridad como de Dios. Las ideas propias de este futuro poder militar son reveladas en Daniel 11, donde ahí es llamado el Rey del Norte. Ahí dice que él piensa de sí mismo, similarmente como la máxima autoridad del mundo, diciendo en los versículos 36 y 37, que él se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. En el capítulo 2 de Daniel, el imperio del poder militar y político de la bestia es descrito como una mezcla de barro e hierro, que juntos simbolizan gente y naciones que no se mezclan bien entre ellos. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. A causa de esta volátil mezcla de naciones y gentes, el poder orientado militarmente de la bestia necesitará la influencia religiosa del hombre de pecado para unir a esta gente entre sí. Apocalipsis 13 describe a este falso profeta religioso usando señales y prodigios mentirosos que le son posible hacer con el poder de Satanás, como hacer descender fuego del cielo para influenciar a la gente del mundo a que adoren a la bestia, así como los antiguos romanos adoraban a sus emperadores. Aunque, como la bestia necesita a este falso profeta para unificar a su reino, el hombre de pecado necesitará el poder de la bestia también. Varias profecías de la Biblia indican que este hombre de pecado desea suprimir la verdad de Dios y perseguir a la verdadera iglesia de Dios. Como dice Daniel 7, versículo 25 de este falso profeta, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y refiriéndose a los santos, dice, y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este tiempo, tiempos y mitad de tiempo, o 3 años y medio, representan aquel período de la gran tribulación y el día del Señor, que vendrán sobre la tierra, durante los cuales muchos cristianos caerán como mártires bajo las órdenes de ese falso líder religioso. Aunque el hombre de pecado, el falso profeta, no tendrá la habilidad de llevar a cabo estas atrocidades por sí mismo. En cambio, usará el poder militar y los recursos políticos de la bestia
para llevar a cabo su propósito diabólico. En los años que se aproximan, los resultados de este vínculo satánico entre la falsa cristiandad de este hombre de pecado y el masivo poder militar de la bestia producirán más sufrimiento y masacre de lo que el mundo alguna vez haya visto. Esta peligrosa danza de poderes presumidos está enérgicamente enunciada en Apocalipsis 17, donde la bestia es mostrada en toda su gloria militar y secular, aunque no es el verdadero poder de una mujer, una prostituta, que es mostrada aquí como cabalgando y manipulando a la bestia. La mujer, maniobrando y manipulando el poder de esta bestia encubiertamente, es descrita en la Escritura como el misterio de Babilonia, el sistema religioso del mismo anticristo, bebiendo la sangre de los mártires contra quienes usó el poder de la bestia para perseguir. Como la sangrienta inquisición de aquellas eras pasadas, pero superándola grandemente. Ahora, quisiera discutir cómo el sistema religioso del hombre de pecado ya está en su lugar hoy, ahora mismo, y cómo tiene a múltiples millones convencidos. Pero primero, quisiera darle otra oportunidad para que requiera este folleto gratuito. ¿Quién o qué es el anticristo? Este folleto le dará detalles de ambos, de la Biblia y de la historia, para ayudarle a usted a identificar al verdadero anticristo. Mientras que otros simplemente especulan acerca de esta figura de la profecía, usted puede conocer quién es y reconocerlo al momento en que entre en el escenario mundial. Dios quiere que usted sepa reconocer quién es este hombre. No se arriesgue a perderse esta vital información. Solicite su copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Estamos discutiendo el profetizado hombre de pecado y hemos discutido cómo usará señales y prodigios para engañar y para enfocar al mundo a adorar a aquel conocido como la bestia del Apocalipsis y al mismo tiempo encabezando un sistema religioso que va montado sobre esa bestia, manipulando y usando los poderes terrenales político-militares de la bestia para su propio deseo. Y hemos visto cómo los conflictos de los intereses egoístas entre estos dos poderes llevará a una conclusión muy destructiva. Segunda de Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 7, nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y como hemos visto hasta ahora, el nombre inicuo le va muy bien a este falso profeta, quien estimula la idolatría, la falsa adoración y el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Este aspecto vital del hombre de pecado nos ayudará a identificar hoy al sistema religioso que intentará forzar sobre todo el mundo. Recordemos que leímos en Daniel capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder religioso intentará perseguir a los verdaderos cristianos, quienes no siguen sus órdenes o quienes rechazan su enseñanza. La falsa iglesia de este hombre de pecado reclama tener el derecho de alterar la verdadera ley de Dios como fue revelada en la Biblia, y tener autoridad, como dice en el pasaje, de cambiar los tiempos y la ley. La iniquidad del hombre de pecado es tal que rechaza por completo la ley de Dios y la reemplaza con la suya propia. Apartará aquello que Dios nos ordena para nuestro beneficio y enseñará obediencia a un sistema de leyes hecho por el hombre. Declarará nulo e inválidos los días sagrados de adoración de la Escritura, como el sábado y los días santos bíblicos,
y lo sustituirá por un sistema distinto de adoración y días de observancia. Como dice Daniel, cambiando los tiempos y la ley. Vemos al hombre de pecado descrito simbólicamente en Apocalipsis 13. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos que intenta parecerse a un cordero, al Cordero de Dios, a Jesucristo. Pero las cosas que dice, las cosas que enseña, las cosas que ordena, no reflejan a las enseñanzas del Cordero, sino a la falsedad del dragón, del mismo Satanás. Su religión será una diabólica mezcla de algunas enseñanzas y principios cristianos, con sutiles influencias paganas contrarias a la Biblia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo llama a la cristiandad falsa del hombre de pecado el misterio de iniquidad, diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El apóstol Juan también escribió en el primer siglo diciendo que esta falsa cristiandad, contraria a la ley, ya estaba funcionando en efecto durante sus días. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así es, incluso en los días de Juan, poco después de la propia fundación de la verdadera Iglesia de Dios, una versión falsa de la cristiandad ya estaba siendo fundada. El apóstol Pablo la describió como predicando a otro Jesús y a un evangelio distinto. Juan dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, que aquel espíritu del anticristo, el cual ellos ya habían escuchado que vendría, ya estaba en el mundo en ese momento y ya estaba corrompiendo a muchos en la iglesia. Y dice en 2 de Juan 7 que muchos engañadores ya habían salido por el mundo predicando que Jesucristo no vive en la vida de los cristianos, una vida de obediencia, como Él vivió en la tierra. Las escrituras de Pablo, Juan y otros dejan en claro que este falso sistema engañoso, que comenzó en sus días, continuaría a través del tiempo hasta nuestros días, y que sería con amplia ventaja aquella versión dominante de la cristiandad en los tiempos del fin. Mientras que el hombre de pecado, el final cabecilla de esta institución religiosa, estará llevando a cabo señales y prodigios mentirosos antes del retorno de Cristo. Estos versículos dejan en claro que las enseñanzas religiosas que esparciría y forzaría están siendo enseñadas hoy, disfrazadas de cristiandad. Estas enseñanzas serían el fundamento de su máximo engaño en los días que se aproximan. Y aquellos que los resistan, como dice la Escritura, aquellos que aman la verdad, serán asesinados sin misericordia, sin la protección de Dios. Y estas cosas son enseñadas desde el púlpito en servicios religiosos a través de todo el mundo ahora mismo. No hace falta esperar hasta ver las señales y los prodigios engañosos de este individuo de los tiempos del fin, para cuando ya sea demasiado tarde para intentar desenredarse de esas enseñanzas y engaños. Usted puede entender estas sutiles pero falsas enseñanzas por su cuenta, ahora, para su propio beneficio y el beneficio de su familia. Este folleto gratuito, ¿Quién o qué es el anticristo?, usa la propia Biblia y las páginas de la historia para mostrarle las enseñanzas de este hombre de pecado en detalle, exponiendo al anticristo y a su falsa iglesia sin ninguna reserva y desenmascarando quiénes son. Le dará exactamente esa clase de detalles profundos que usted necesita, que no podemos explicar en el tiempo que nos queda en este programa. Solicite su copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. El individuo que hemos discutido hoy, el profetizado hombre de pecado, será uno de los más poderosos y engañosos seres humanos que hayan vivido en la tierra. Como hemos indicado, le será dado poder por Satanás para hacer asombrosas señales y prodigios, hasta hacer descender fuego del cielo con su palabra. Todo esto será usado para engañar al mundo, a unirse al poder económico, político y militar que se aproxima, la bestia del Apocalipsis, y causar que todos adoren a esa bestia, aunque el hombre de pecado será el verdadero poder detrás del trono, unificando a las naciones para la bestia y usando a este poder mundano para perseguir a la verdadera iglesia de Dios y para forzar su inicua versión de la cristiandad en todo el mundo. El resultado será uno de los más sangrientos y aterradores tiempos que haya visto este mundo. Muchos caerán en las garras de esta falsedad. Su mensaje sonará cristiano, se verá similar a Cristo, pero aquellos que presten atención cuidadosamente a lo que enseña podrán ver más allá de los milagros y las señales satánicas, y verán que lo que realmente está enseñando es quebrantar la ley de Dios. Será un mensaje promoviendo lo contrario a la ley. Y como dice 1 Juan 3:4 claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ya está aconteciendo ahora, amigos. Usted puede caer en las garras del engaño por su cuenta, o puede defenderse con la verdad. Y como ya vimos con anterioridad, el apóstol Pablo dijo, aquellos que se pierden son los que no recibieron el amor de la verdad. Nuestro programa hoy realmente solo le ha presentado a este fascinante individuo profetizado ante usted, pero el folleto gratuito hará mucho más que eso. Por favor, no se olvide de solicitar su copia gratis. Y además, no se olvide de encontrarnos nuevamente la próxima semana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo estaremos aquí para compartir con usted las profecías y verdades de la Biblia que otros no pueden o no quieren hacer. Encuéntrenos en nuestra página web elmundodemañana.org, en Facebook y en Twitter. Hasta encontrarnos la próxima semana. Por favor, ore por nosotros como nosotros oramos por usted. Hasta la próxima semana, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente